Salmos 55. Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Al músico principal, en Nehinot. Masquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento, y respóndeme. Clamo en mi oración, y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Selah. Me apresuraría a escapar. Del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros. E iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré. Y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad. Por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Selah. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Bienvenidos a La Voz de la Biblia Reina Valera, 1960. Hoy continuaremos analizando los Salmos, que son cánticos espirituales de aquella época, del pueblo de Israel, cuando David gobernaba, y desde esa época, están estos maravillosos cánticos que Dios le dio en inspiración a sus cantores, en aquella época, y nos lo deja a nosotros, para que hoy sigamos leyéndolos, poniéndoles melodía o música, cantándole al Señor, conforme a nuestros talentos. Los que no tengamos talento de cantar o interpretar instrumentos, podemos cantar con el instrumento que Dios nos concedió a todos, pues también somos instrumento para Dios. Dios nos dio la garganta, que es comparada con una bocina de trompeta, con nuestros labios, comparados con las cuerdas de un arpa, con nuestras palmas, comparadas con un decacordio, címbalo o salterio, instrumentos utilizados por los profetas en la antigüedad. Estos salmos tienen un mensaje muy profundo, y hoy vamos a analizar el Salmo 55, vamos a honrar a Dios, y a recordar las vivencias de nuestro Señor Jesucristo. Los salmos también nos cuentan, además de sus vivencias, lo que él gozó, lo que sufrió, lo que disfrutó, cuando estuvo en la tierra, predicando su palabra. Fue perseguido por el enemigo, y Dios, siempre, lo guardaba. Siempre estuvo al tanto de él para sacarlo adelante, frente a las adversidades. Jesús, en los salmos, aparte de hablar de su vida, también ora por nosotros, se hace pasar por su pueblo, por los creyentes, le habla al Padre Celestial profundamente por nosotros, es nuestro intermediario. Nosotros no tenemos la capacidad de hablarle a nuestro Dios, expresando nuestros pensamientos, o de convencer a Dios para que mueva su mano, de demostrarle que lo amamos, que sufrimos, o que necesitamos de su ayuda en algún momento. No tenemos las palabras precisas para dirigirnos a nuestro Padre, pero Jesús sí. En los Salmos habla por nosotros, es nuestro abogado, nuestro mediador, y habla al Padre por su iglesia, para clamar su misericordia, para que no nos abandone, por el amor de Cristo Jesús. Por eso no defraudemos a nuestro Señor, ya que Dios nos ha llamado, y ha permitido que conozcamos las obras de Dios, su palabra, su poder, y ha permitido que tengamos la oportunidad de conocer, por medio de su Santo Espíritu, su obra redentora. Es por ello que debemos darle lo máximo a nuestro Dios, lo que hay en nuestro ser, pues Dios se lo merece.
Aquí, Jesús le habla al Padre acerca de un enemigo grande, que le hacía mal. Si comparamos esto con nuestra vida, sabemos que tenemos un enemigo que a diario está en contra de nosotros. A diario, nos pone trampas o obstáculos, y Dios siempre estará a nuestro lado derecho, para ayudarnos a seguir, para asumir y fortalecernos en las persecuciones del diablo. La versión Reina Valera 1960 nos explica que este salmo es una súplica desgarradora de David, escrita en un momento de traición y profunda angustia. Es uno de los llamados salmos de lamento, y nos transporta a una experiencia muy humana, la de haber sido heridos, no por un enemigo visible, sino por alguien cercano, un amigo, un compañero del alma. Muchos estudiosos conectan este salmo con el tiempo en que Absalón, hijo de David, se rebeló contra él, y Aitofel, uno de sus consejeros más sabios, lo traicionó uniéndose al bando de su hijo. David no solo enfrentaba el dolor político y militar de la traición, sino una herida emocional, que lo atravesaba profundamente. Este salmo nos permite ver el corazón del rey clamando, pidiendo a Dios que escuche su oración, que le responda en su desesperación. David escribe cómo el miedo lo consume, cómo desearía escapar, cual paloma al desierto, y cómo la traición de un amigo lo ha dejado devastado. No se trata solo de un conflicto externo, sino de una tormenta interna que lo empuja al borde del quebranto. Sin embargo, en medio de ese valle emocional, David hace lo que siempre hacía: acude a Dios. Y eso es lo que convierte este salmo en una guía para nosotros. Ahora, cuando miramos este salmo desde la óptica del sacrificio de Jesús, en la cruz, descubrimos algo aún más profundo. Porque este dolor de traición que sintió David fue también vivido por el mismo Mesías. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos más cercanos, Judas Iscariote, quien compartía el pan con él, quien caminó a su lado. En ese momento, se cumplió la figura de este salmo en su máxima expresión. Así como David se lamenta de haber sido herido por quien caminaba con él al templo, Jesús fue entregado por aquel que comía de su mesa. El Salmo 55, entonces, no solo es una súplica personal de David, sino una profecía encarnada en el sufrimiento de Cristo. Pero también hay consuelo en este salmo. Porque tanto David como Jesús, aunque heridos, no fueron vencidos. David encontró consuelo en la oración, en el clamor persistente. Y Jesús, en medio de su dolor, oró al Padre, confió en el plan eterno, y venció la traición, con amor y con victoria en la cruz. El Salmo 55 nos enseña a orar, a confiar, a descargar sobre Dios nuestras cargas, y a no temer cuando nos hieren los más cercanos. Porque Dios nunca nos traiciona. Él siempre escucha. Él siempre responde. Este salmo es, entonces, un llamado a la oración en medio de la angustia, a la confianza cuando la traición golpea, y una invitación a mirar a Cristo, el hombre de dolores, quien también fue traicionado, pero que venció, para darnos vida. Verso 1. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Jesús le pide a Dios que no esconda su rostro de nosotros, de su pueblo, y aquí también nos enseña a orar. Por eso, debemos imitar esta oración para saber cómo dirigirnos a Dios. En la época de Israel, la oración era vista como un clamor legítimo del alma hacia el único Dios verdadero, el Dios de los ejércitos. Para David, quien, probablemente escribió este salmo, en medio de la rebelión de Absalón y la traición de Aitofel, la oración no era una fórmula religiosa, sino una tabla de salvación. El rey estaba rodeado por enemigos, pero más doloroso aún era saberse traicionado por un amigo íntimo. Por eso, este verso abre con un ruego urgente: escucha, oh Dios, mi oración. No es solo una petición, es un grito del alma quebrantada. David no está haciendo una oración protocolaria, está abriendo su corazón, exponiendo su vulnerabilidad. La segunda parte del verso dice: y no te escondas de mi súplica. Este lenguaje revela cómo David, aunque hombre conforme al corazón de Dios, se sentía en ese momento como si el Señor hubiera ocultado su rostro. Este sentimiento de aparente lejanía de Dios era común en los momentos de angustia profunda, y nos recuerda cuán real y honesta era la relación que los salmistas tenían con su Creador. Le hablaban como a un padre al que a veces no sentían cerca, pero en quien seguían confiando. David no se censura, él expresa su dolor con franqueza. En ese contexto, este verso revela que la oración también puede ser súplica. No todas las oraciones nacen de gozo, muchas brotan de la desesperación. David no pide cosas, pide atención. No clama por soluciones rápidas, clama porque Dios lo escuche. Porque, cuando sentimos que Dios escucha, aun sin haber respondido aún, ya hay consuelo. El verdadero alivio no siempre está en la respuesta inmediata, sino en saber que el cielo no está en silencio. Nuestro Señor también elevó súplicas al Padre.
En el Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús también clamó, también oró con súplica, también pidió ser escuchado. Y en la cruz, en el momento de más abandono, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta conexión con el Salmo 55 es profunda. Tanto David, como Jesús, vivieron el dolor de sentir que Dios parecía ocultar su rostro, pero no dejaron de clamar. La diferencia gloriosa es que, en Cristo, esa súplica fue finalmente respondida con la redención eterna. Jesús fue escuchado en su obediencia, y su sacrificio abrió el camino para que nuestras súplicas también sean escuchadas. Ahora, a través de él, podemos clamar, como David: escucha, oh Dios, mi oración, sabiendo que tenemos acceso directo al Padre por la sangre del Cordero. Lo que David vivió en figura, nosotros lo experimentamos en plenitud. Este primer verso nos enseña que Dios no desprecia el clamor genuino, que aun cuando sentimos que Él se esconde, podemos seguir orando, y que, a través de Jesús, nuestras oraciones tienen entrada segura ante el trono de la gracia. Así como David clamó en su dolor, así podemos rogar nosotros, sabiendo que tenemos un intercesor que también supo lo que era la súplica y que vive para interceder por nosotros. Verso 2. Está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. En este verso vemos una súplica que va subiendo de tono. David no solo pide ser escuchado, ahora suplica una respuesta: está atento y respóndeme. En la época de Israel, el pueblo tenía muy claro que Dios podía manifestarse con poder, pero también sabían que no todas las respuestas llegaban en el tiempo que ellos deseaban. Sin embargo, David se atreve a pedir esa atención directa. Es un ruego con urgencia, con necesidad de consuelo, propio de un hombre que está siendo quebrantado por dentro. El tono revela angustia emocional profunda, causada por traición y amenaza inminente. En su oración, David no se presenta como un rey poderoso, sino como un alma necesitada. La frase, clamo en mi oración, nos muestra que su comunión con Dios no es silenciosa ni pasiva. Está levantando su voz con intensidad, posiblemente en lágrimas, sintiendo que su mundo interior se está desmoronando. El verbo, clamar, en la antigüedad tenía una connotación fuerte, casi desesperada. Es la voz del que ya no puede más, del que ha llegado al límite de sus fuerzas humanas. David, el valiente guerrero, que enfrentó gigantes, aquí se muestra vulnerable y completamente dependiente del oído divino. Este verso resuena poderosamente en el Getsemaní. Cristo también clamó en oración. Él también se conmovió, sudando grandes gotas de sangre. Su alma fue profundamente turbada por la carga del pecado del mundo, y su oración también fue intensa, fervorosa, un grito desde lo más profundo de su humanidad. Jesús encarnó este verso, pero en una dimensión eterna. Él no solo clamó por ser escuchado, sino que llevó en su clamor los dolores de toda la humanidad. Lo más impactante es que a través de ese clamor de Cristo, nosotros ahora tenemos acceso a un Dios que se inclina para oírnos. Jesús no fue escuchado en ese momento con liberación, sino con redención. La respuesta fue la cruz, porque en ella estaba la salvación del mundo. Y gracias a esa cruz, hoy podemos orar como David, con la certeza de que no estamos solos, ni olvidados, porque hay un intercesor que conoce el lenguaje del clamor y del quebranto. Este verso nos enseña que Dios no rechaza un corazón conmovido, un alma sincera que clama desde lo profundo. Que es válido pedir no solo ser escuchados, sino también ser respondidos. Y sobre todo, nos recuerda que, por medio de Jesús, el camino está abierto para acercarnos al trono de la gracia, con confianza. No importa la tormenta interior, el dolor de la traición o la angustia que nos acude, si clamamos de corazón, Dios oye, responde y obra. Verso 3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. El Señor habla de su estadía en la tierra, cuando fue perseguido por su misma gente, sus hermanos, pues eran judíos, se hicieron enemigos del Señor, y, con ayuda del enemigo, el diablo, lo perseguían, lo vituperaban, lo calumniaban. Aquí, David continúa desahogando su corazón delante de Dios. Este verso empieza revelando la causa de su conmoción interna, a causa de la voz del enemigo. En la cultura israelita, la voz tenía mucho poder, podía levantar, pero también destruir. La voz del enemigo no era solo amenaza física, era acusación, calumnia, mentiras que buscaban matar el alma antes que el cuerpo. En el contexto histórico,
David estaba rodeado de enemigos externos como los filisteos, pero también de traidores internos, como lo fue Aitofel. La voz del enemigo tenía nombre, rostro y astucia, y se infiltraba como veneno en los oídos del pueblo. David dice: sobre mí echaron iniquidad. Esta expresión muestra cómo la maldad se lanzaba sobre él como una trampa o un lazo. No era algo que él hubiera provocado, sino que otros lo habían planeado con saña. En el hebreo original, la palabra sugiere una acción violenta y calculada. Esto nos habla de persecución intencional, de corazones fríos que buscan destruir. David no se presenta como un héroe, sino como un siervo de Dios atacado injustamente, cargado con culpas que no eran suyas. Jesús también fue perseguido por la voz del enemigo, voces que gritaban: «Crucifícale», que mintieron sobre él, que tergiversaron sus palabras y que buscaron su muerte sin razón. Jesús fue oprimido por los impíos, o religiosos hipócritas, gobernantes corruptos y una multitud manipulada. Sobre él también echaron iniquidad, literalmente, cargaron sobre él nuestros pecados, sin que él hubiera cometido ninguno. Y con furor lo persiguieron. El odio contra Jesús no fue racional, fue espiritual. Era el furor del infierno mismo tratando de apagar la luz del mundo. Pero ese furor, esa persecución, esa iniquidad echada sobre él, no lo vencieron. Al contrario, fueron el medio por el cual obtuvo la victoria en la cruz. Jesús fue traicionado, calumniado y perseguido, para que hoy, tú y yo, cuando nos sintamos oprimidos y heridos, podamos ir a él con confianza, sabiendo que él entiende cada lágrima, cada injusticia, cada carga injusta que sobre nosotros echen. Él fue perseguido con furor para darnos paz con Dios. Verso 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Jesús decía estas palabras en su oración, pese a que nunca sintió ese miedo incesante, sino que la oración la hizo por nosotros, pues nosotros sí pasamos por momentos difíciles, o de terror, o de angustia y dolor, y necesitamos a alguien que nos dé un socorro. Jesús sabía de nuestras necesidades. Clamaba al Padre para que, así como sufrió siendo humano, y fue escuchado, Dios escuchará la oración de aquel angustiado, que clame en su momento. Aquí también aprendemos que Jesús escribe la oración, dando a entender que los que la lean y aprendan de este salmo, sabrán orar, aprenderán a expresarse y a presentarse delante de Dios. Hoy, Dios nos enseña de muchas maneras, con sueños, visiones, profecías, revelaciones, milagros, prodigios y los testimonios o las vivencias de la gente. Con todo, Dios nos enseñó la forma de acudir a Dios, y con qué palabras nos dirigimos a Él. Todo esto son herramientas que Dios mismo nos da para mover su mano poderosa. David, tomado en el espíritu, aquí, expresa uno de los sentimientos más crudos que puede vivir un ser humano, el dolor del alma. Mi corazón está dolorido dentro de mí, es una frase que no habla de dolor físico, sino de angustia emocional intensa. En el contexto de Israel, y particularmente la vida de David, este verso refleja el momento en que las traiciones personales, las amenazas y la constante presión que lo quebraban por dentro. La traición de un amigo, la persecución injusta, el miedo a morir sin justicia, causaban en él un sufrimiento desgarrador. Para un rey como David, acostumbrado a enfrentar enemigos con espada en mano, era más difícil lidiar con las heridas del alma. Jesús hombre también vivió la angustia del alma. En el huerto de Getsemaní, su oración fue tan intensa que sudó gotas de sangre. Allí expresó con palabras similares: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Jesús conoció el dolor del corazón traspasado por el abandono, la traición y el peso del pecado del mundo. Los terrores de la muerte no solo cayeron sobre él, sino que los enfrentó directamente, con obediencia al Padre. Jesús experimentó ese dolor en lo más íntimo de su ser, no por culpa propia, sino por amor a nosotros. Él tomó nuestros terrores, nuestras ansiedades y nuestras angustias, para que tú y yo, hoy, tengamos paz. En la cruz, su corazón fue literalmente atravesado, pero mucho antes de que la lanza lo hiriera, ya su espíritu había sido quebrantado por el dolor del abandono, por el rechazo de los suyos, y por la carga espiritual del pecado. El corazón dolido de David apunta proféticamente al corazón quebrantado de Cristo. Y ahora, gracias a ese sacrificio, cuando tú sientas que los terrores de la muerte te rodean, cuando vives ansiedades, cuando te enfrentas a una enfermedad, a una traición, a la soledad, puedes acudir a aquel que ya vivió todo eso por ti. Jesús es refugio para el corazón angustiado, consuelo para el alma herida, y vida para quien está rodeado de la muerte. Él comprende tu dolor, y está contigo en medio de él. Verso 5. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto.
Hay que decir que, a nosotros, es a quienes ha sobrevenido estos terrores y temblores, pues hemos vivido amarguras y tristezas, y necesitamos de Dios, pero, aún sin conocerlo, Dios estuvo con nosotros, por misericordia, y por la obra redentora de Cristo. Hoy, con firmeza, podemos presentarnos ante Dios, gracias al sacrificio de Jesús, quien ganó la batalla, para que, quienes crean en su nombre, tengan estos triunfos, victorias y bendiciones, por misericordia de Dios. Gloria a Dios. David continúa revelando el estado de su alma en esta declaración desgarradora. El miedo, el temblor y el terror no son solo emociones pasajeras aquí, son fuerzas que lo envuelven como una tormenta. En la cultura de Israel, el temor y el temblor eran manifestaciones de vulnerabilidad humana ante situaciones que escapaban al control. Como rey, guerrero y hombre de fe, David no tenía miedo de confesar que estaba quebrado. En este contexto, no habla como líder imbatible, sino como un siervo humillado que reconoce su fragilidad ante la adversidad y la traición. Es importante entender que este temor no era solamente por enemigos externos. David estaba siendo atacado por alguien cercano, alguien en quien había confiado. Esa traición es lo que hace que el terror lo cubra completamente. Él no podía anticipar el daño desde dentro, y eso lo desarmó. En Israel, la traición era una de las formas más devastadoras de pecado, no solo por el dolor personal que causaba, sino porque rompía los lazos del pacto comunitario. El temblor que David menciona probablemente era físico, pero también emocional, espiritual. Era como si su alma entera estuviera convulsionando. Jesús también fue cubierto por el terror. En Getsemaní, él fue envuelto por la sombra del juicio divino. El peso del pecado del mundo cayó sobre él, como un manto, que oscureció su mirada, al punto que exclamó, en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús asumió ese terror, para que tú y yo podamos vivir bajo un manto de paz. El terror que David sintió fue un anticipo del juicio que Jesús cargaría por todos nosotros. Él se dejó envolver por la oscuridad para darnos luz, se dejó dominar por el dolor para ofrecernos consuelo. Este verso se convierte, entonces, en una oración profética. Lo que David sintió temporalmente, Jesús lo vivió en plenitud para redimirnos. Hoy, si tú te sientes así, cubierto por el temor, por el temblor, por la ansiedad, recuerda esto, Jesús ya lo vivió, y lo venció. Él no te juzga por sentir miedo, al contrario, te acompaña, te sostiene, y te dice, no temas, porque yo estoy contigo. En tus noches oscuras, en tu angustia más profunda, puedes descansar, sabiendo que, Cristo, no solo entiende tu dolor, sino que lo llevó por ti. Verso 6. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, y descansaría. Este verso es una de las expresiones más poéticas y al mismo tiempo más intensas de anhelo por escapar del sufrimiento. En la época de la antigua Israel, la paloma era un símbolo de paz, de pureza y de libertad. David no está pidiendo alas como un guerrero, sino alas como de una paloma. No quiere volar para combatir, sino para huir y encontrar reposo. En medio de la traición y del quebranto emocional, su alma desea un lugar donde no haya más conflicto, un espacio donde pueda estar en silencio y descanso. Jesús también deseó el descanso. En Getsemaní, él oró, con angustia y sudor, como gotas de sangre. En ese momento, humanamente, también pudo haber deseado volar, de aquella hora, escapar de la cruz. Incluso lo mencionó, cuando dijo, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no lo hizo. En lugar de tomar alas, se aferró al propósito, cuando completó ese verso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y gracias a eso, tú y yo, ahora sí podemos tener el verdadero descanso del alma, el descanso que hay en él. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la respuesta divina al clamor de David. El hombre dice, ¿quién me diese alas? Y Jesús responde, no necesitas alas, ven a mí, y encontrarás descanso. Porque, el descanso que anhela el corazón humano, no está en una geografía, sino en una persona, Cristo mismo. Así que, cuando sientas que tu alma quiere huir, volar, desaparecer del ruido, del conflicto, del dolor. Recuerda, hay un lugar donde sí puedes descansar. Y ese lugar es la presencia de Dios. Jesús no solo entiende tu deseo, sino que ya abrió el camino para que puedas correr a Él, refugiarte, y experimentar ese descanso que David anhelaba. El verdadero vuelo no es físico, sino espiritual. Es elevar el alma hacia el cielo en medio de la tormenta. Verso 7. Ciertamente huiría lejos,
moraría en el desierto. Sela. Esta huida no es una rendición. Es una búsqueda. Es la necesidad de reencontrarse con lo esencial. David no quiere esconderse por cobardía, sino apartarse para restaurarse. El desierto no es un castigo, sino un santuario. En medio del dolor humano, muchas veces el alma necesita ese retiro, ese espacio sin ruido, sin máscaras, donde lo único que queda es la presencia de Dios. Por eso, hoy entendemos que el desierto no es necesariamente un lugar de muerte, sino de vida. Jesús transforma nuestro desierto en un altar, en un espacio de restauración. Así como David anheló habitar en el desierto para reencontrarse con la paz, tú y yo podemos morar ahora en la presencia de Dios, donde encontramos un descanso más profundo que cualquier huida. Verso 8. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Ese viento borrascoso, de la tempestad, era el mismo mal, o la persecución del enemigo, quien le estaba haciendo ya muchos males. En la época de Israel, los vientos tempestuosos y las tormentas eran sinónimo de juicio, confusión o guerra. El viento solía asociarse también con la furia de los enemigos o incluso con la ira divina, como en Isaías 17, verso 13. David, al usar esta metáfora, está confesando que su entorno se ha vuelto incontrolable, que la traición y la conspiración lo rodean como un huracán. Su deseo de escapar no es cobardía, sino desesperación por hallar un espacio donde pueda volver a escuchar la voz de Dios, lejos del ruido de los enemigos. Esta imagen también revela algo poderoso. Aún el hombre, conforme al corazón de Dios, puede sentirse sobrecargado por la vida. David no disfraza su angustia, la expresa con honestidad. Esto nos enseña que Dios no rechaza nuestras emociones intensas, al contrario, las recibe y nos fortalece en medio de ellas. El clamor de David nos muestra que buscar refugio en Dios, cuando la tormenta arrecia, no es debilidad, sino sabiduría. Nuestro Salvador, Jesús, también enfrentó la tempestad de la traición, el odio, la acusación y la cruz. A diferencia de David, él no buscó escapar, sino que se sumergió en la tempestad para redimirnos desde dentro de ella. En Marcos 4, verso 39, Jesús calma literalmente una tormenta con su voz, demostrando que Él no solo está presente en medio del caos, sino que tiene autoridad sobre él. Jesús es el refugio definitivo para nuestras tormentas. Este verso nos deja una gran enseñanza. Hay momentos en la vida donde lo único sensato es correr, pero no al desierto físico, sino al lugar secreto, donde Cristo nos espera. En Él no solo encontramos consuelo, sino autoridad para calmar nuestras tormentas internas. Él es nuestro refugio, nuestra roca firme en medio de cualquier tempestad. Verso 9. Destrúyelos, Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. David, tomado por el Espíritu, eleva una súplica intensa, que Dios destruya y confunda a los que fomentan el caos. El clamor se parece al juicio que ocurrió en la Torre de Babel, cuando Dios confundió las lenguas de los hombres para detener su soberbia. Aquí David pide algo similar, que el Señor intervenga directamente para romper la unidad de los malvados que conspiran contra él. El lenguaje revela una urgencia por justicia, pero también una confianza en el poder de Dios para alterar el curso de las cosas humanas. En la época de Israel, la violencia y la rencilla, dentro de una ciudad, eran signos de corrupción moral y política. Jerusalén, que debía ser un lugar de adoración, justicia y paz, se había convertido en un campo de batalla de intrigas, traiciones y destrucción. David, como rey ungido y defensor del pueblo, observa con dolor cómo el pecado ha contaminado el corazón de su ciudad. Su petición no es meramente personal, desea restauración, orden y santidad en el pueblo de Dios. Este verso también muestra que David entendía que la unidad de los malvados podía ser peligrosa. Cuando los impíos se ponen de acuerdo, cuando sus lenguas están alineadas con la mentira y la conspiración, el resultado es opresión y caos. Por eso pide que Dios confunda sus lenguas, para que ya no puedan avanzar en su maldad, para que su poder se fracture desde dentro. Esta es una súplica estratégica, no basta convencer al enemigo en batalla. A veces, lo más sabio es pedir que Dios desarticule su estructura desde la raíz. Nuestro Señor no pidió destrucción sobre sus enemigos, sino perdón. Sin embargo, en la cruz sí se produjo una confusión espiritual sobre los poderes de maldad. Satanás creyó que vencía, pero fue derrotado. Las tinieblas se organizaron para matar al justo, pero el plan eterno de Dios los confundió. Mediante la muerte de Cristo, Dios trajo vida. La cruz fue, en cierto sentido, la torre de Babel del infierno. Allí se desarmaron las estrategias del enemigo. Además, Jesús habló mucho sobre la lengua, el poder de las palabras, y cómo el corazón se expresa a través de lo que hablamos.
Mientras David pedía que se confundieran las lenguas de los malvados, Jesús vino a transformar el corazón del hombre para que de su boca saliera verdad y vida. El sacrificio de Cristo no solo nos libra del mal externo, sino que también purifica nuestra propia lengua para que hablemos, en espíritu y verdad. En nuestra vida hoy, este verso nos recuerda que sí podemos clamar a Dios cuando vemos injusticia, corrupción, violencia o traición. Podemos pedirle que confunda los planes de los impíos, pero también debemos recordar que el arma más poderosa ya fue desplegada, el amor y la verdad de Jesús. Cuando Cristo reina en nuestros corazones y en nuestras ciudades, la violencia se convierte en paz, y la rencilla se transforma en unidad. Verso 10. De día y de noche, la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. David describe con tristeza la constante amenaza que rodea a la ciudad. No hay descanso, ni de día, ni de noche. Las murallas, que en otro tiempo eran símbolo de protección y gloria, ahora son escenario de vigilancia por causa del mal. La iniquidad, el pecado activo y deliberado, y el trabajo, no como bendición, sino como carga y angustia, se han apoderado del corazón de Jerusalén. El lamento de David es el lamento de un líder que ve cómo el pecado corroe su nación desde adentro. Esta imagen habla de una ciudad sitiada, no solo por enemigos externos, sino también por el pecado interno. Es como si David dijera: no necesitamos que el enemigo invada, nosotros mismos nos estamos destruyendo. Jerusalén, el lugar del templo, donde habitaba la presencia de Dios, ahora está rodeada por corrupción, por el peso de la injusticia, por el sufrimiento causado por quienes deberían gobernar con justicia. El corazón de la ciudad está enfermo, y David lo percibe con dolor. Cuando el Hijo de Dios vino, también encontró una ciudad llena de iniquidad. Jerusalén, en vez de recibir al Mesías, lo rechazó. La ciudad que debía ser luz para las naciones prefirió las tinieblas. Jesús mismo lloró por Jerusalén, sabiendo que no conocía el tiempo de su visitación. El pecado y la iniquidad la rodeaban y no lo supieron ver. Jesús vino a habitar entre nosotros, a traer verdadera paz, pero su presencia fue ignorada. Él ofrecía descanso, pero lo rechazaron por aferrarse a sus propias cargas. El trabajo del que habla David también puede verse reflejado en la pesada religiosidad sin amor que Jesús denunció a los fariseos, quienes imponían cargas sin misericordia. Cristo vino a liberar, no a condenar, y sin embargo fue rodeado de enemigos tanto de día como de noche, hasta que lo llevaron a la cruz. Hoy, este verso es un llamado a mirar nuestro entorno y nuestro corazón. ¿Rodeamos nuestra vida con oración, verdad y justicia, o con vigilancia motivada por el temor? ¿Está nuestro interior lleno de la presencia de Dios o de una actividad que nos aleja de Él? Cristo vino a redimirnos, a sanar nuestras ciudades interiores, a morar en medio de nosotros. Por eso, en lugar de ser murallas vacías de sentido, que nuestra vida sea templo del Espíritu, donde reine la paz y la justicia de Dios. Verso 11. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. En este verso, Jesús, por boca de David, habla de la problemática que se vivía en esos tiempos, sobre lo que hacían en aquella ciudad, el pecado y la maldad. Jerusalén era el prototipo de la iglesia del Señor en el futuro. Ya no se trata solo de murallas rodeadas de vigilancia, sino del corazón mismo de la ciudad, sus calles, sus plazas, el lugar donde la vida cotidiana se desenvuelve. Allí, donde debería respirarse justicia, comunión y paz, hay maldad. El mal no está en la periferia, está en el centro. El fraude, engaño deliberado, y la mentira se pasean libremente por las plazas, como si fueran parte normal de la vida. Es una denuncia poderosa. El pecado no es accidental, es institucional, cotidiano, normalizado. Este diagnóstico revela una sociedad profundamente corrompida. David no está hablando de enemigos extranjeros, sino de su propio pueblo. Las plazas, símbolo de encuentro y comunidad, se han convertido en escenarios de injusticia. Los que deberían impartir verdad hacen todo lo contrario. En la época de Israel, esto era una señal gravísima. El pueblo que debía reflejar la santidad de Dios estaba desfigurado. Y el corazón del rey se quebranta, porque entiende que sin arrepentimiento, el juicio de Dios será inevitable. En el fondo, lo que más duele no es que haya enemigos, sino que la traición viene de adentro. No es el ataque de naciones paganas, sino la decadencia espiritual del pueblo de Dios. En el contexto del Salmo, David está herido, traicionado por alguien cercano, quizás Aitofel, y ve cómo esa corrupción personal refleja una enfermedad más amplia, la del alma de una nación que se ha alejado de su Dios. Las plazas llenas de engaño son símbolo de corazones llenos de hipocresía. Jesús,
también caminó por esas plazas. El mismo Dios hecho carne estuvo en medio de un pueblo que decía conocerle, pero que lo negaba con sus actos. Jesús vio la maldad en los corazones, no solo en las acciones. Él denunció el fraude espiritual, la apariencia sin sustancia, el engaño religioso que decía honrar a Dios con los labios mientras el corazón estaba lejos. El rechazo a Jesús no vino solo de gente abiertamente malvada, sino de los líderes religiosos, de los supuestos representantes de Dios. Las plazas donde debería haberse proclamado la verdad fueron escenario de acusaciones falsas y complots secretos. El fraude no se apartaba ni de la ciudad ni del templo. Jesús sufrió en carne propia esa corrupción cuando fue vendido por 30 piezas de plata, traicionado con un beso y juzgado en una farsa de proceso legal. Pero él no respondió al mal con mal. En medio del engaño, Jesús trajo la verdad. En un mundo de fraude, él fue la fidelidad perfecta del Padre. Y hoy, él nos llama a que nuestras plazas, nuestras conversaciones, nuestros negocios, nuestras relaciones, estén limpias de maldad. Que donde antes habitaba la mentira, ahora viva la verdad del Evangelio. Que no seamos parte del sistema del engaño, sino embajadores del reino que proclama integridad y justicia. Verso 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Aquí el Señor empieza a hablar sobre un enemigo, hablando de la observación del atropello, el pecado y la maldad, que pululaban, y se refería a que, si el enemigo aquel que enfrentaba, fuera un ser humano, se ocultaría, y no pasaría nada. Pero este enemigo que describe es superior a un ser humano. Se refería al enemigo poderoso que Jesús tenía en aquella época, y que hoy tenemos nosotros, y que busca hacernos mal. Este verso refleja perfectamente la experiencia humana universal del dolor por la traición. Todos, en algún momento, hemos sentido el puñal de la decepción cuando viene de quien menos lo esperamos. David, como rey y siervo de Dios, experimenta este quebranto con intensidad. El hecho de que desee esconderse del enemigo, pero no pueda hacerlo de su amigo traidor, muestra la vulnerabilidad del corazón frente a la confianza rota. Aquí hay una súplica silenciosa que nos dice, esto no debería haber pasado. Pero todo este dolor en David era una sombra de lo que vendría con Jesús. Porque Jesús también fue traicionado, y no por cualquier persona, sino por uno de los suyos, Judas. Y como David, Jesús podría haber dicho, si hubiera sido un fariseo, un romano, lo habría soportado, pero fue uno a quien llamé amigo, a quien lavé los pies, a quien entregué mi pan. Judas no era simplemente un traidor externo, era uno del círculo íntimo, del grupo escogido, del altar de la amistad. Su beso en Getsemaní no fue un simple acto de entrega, fue una herida que perforó el alma del Salvador. Hoy este verso nos habla al corazón. Nos recuerda que el dolor por la traición no es nuevo, que incluso los siervos de Dios lo han vivido. Pero también nos enseña que en Jesús tenemos un Salvador que entiende nuestro quebranto, que lo vivió en carne y hueso. Y que a pesar de todo, no dejó de amar. Por eso, cuando sentimos ese dolor, no estamos solos. Cristo nos acompaña, nos consuela, y nos da la fuerza para perdonar, para sanar, y seguir caminando. Verso 13. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, y mi familiar. Algunos estudiosos vinculan este verso con la traición de Aitofel, consejero de David, quien se pasó al bando de Absalón durante la rebelión contra el rey. Aitofel no solo traicionó a David como político, sino como amigo. Era el sabio, el que guiaba al rey. Su traición fue doblemente dolorosa, porque no solo rompía una alianza estratégica, sino una intimidad espiritual. En el mundo antiguo, la amistad con alguien de este calibre era casi un pacto de sangre. Y cuando se rompía, se consideraba una afrenta mayor que la guerra. El Señor Jesús, por boca de David, hablaba de alguien que lo perseguía, y que quería hacerle un mal grande. Y efectivamente, aquí Jesús habla de alguien especial para él. Recordemos que, Jesús, nombró 12 apóstoles, pero uno de ellos le traicionó. Ese que lo traicionó, realmente no fue la persona como ser humano, sino el diablo, que entró, y poseyó a ese hombre, para que se convirtiera en enemigo de Jesús, y lo traicionara. Así como David fue traicionado por su guía y consejero, Jesús también lo fue. Judas, uno de los 12, caminó con él, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, compartió el pan con el Maestro. Era uno del círculo íntimo. Y fue él quien, con un beso, lo entregó. El acto de Judas no fue solo un acto de traición personal. Fue la manifestación más oscura del pecado humano, la traición a Dios encarnado. Jesús lo llamó amigo hasta el final. Le lavó los pies, lo trató con dignidad, le ofreció la oportunidad de cambiar su camino. Pero Judas endureció su corazón. Y ese beso falso,
Esa familiaridad aparente fue como una daga directa al corazón del Salvador. Este verso, por tanto, no solo retrata la traición entre hombres, sino la traición a Dios mismo por parte del hombre. Sin embargo, Jesús convirtió ese dolor en redención. Donde David sintió muerte en el alma, Cristo produjo vida eterna para los que creen. Y aunque fue herido por un íntimo, ofreció el mayor acto de perdón de la historia. Este verso nos enseña que incluso el dolor más personal, más profundo, más humano, puede ser usado por Dios para cumplir su propósito divino. Cuando alguien nos traiciona, podemos mirar a Cristo y recordar que Él también fue herido por los suyos, pero no dejó de amar. Verso 14. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. El Señor lamenta, con dolor, que uno de sus discípulos le traicionara, pues, si hubiese sido cualquiera del pueblo, le hubiera traicionado, no hubiera sido tan doloroso, pero cuando supo que era Judas, a Jesús le dolió mucho. Hoy, también podemos pasar por una traición, pero no debemos angustiarnos por esto. Debemos ser firmes, y andar hacia adelante, creyendo en Dios, confiando en Él, y amando al Señor. Es conmovedor ver cómo el Maestro, sabiendo lo que Judas haría, aún así no lo expuso públicamente, ni lo echó del grupo, ni lo maldijo. Jesús soportó el dolor de ser herido por un íntimo con tal de cumplir el plan de redención. La dulzura de los secretos compartidos con Judas no impidió que el Salvador hiciera lo que vino a hacer, morir por todos, incluso por aquel que lo entregó. Este verso nos deja una lección para hoy. Muchos creyentes han sido heridos, traicionados, desilusionados. Pero este salmo nos recuerda que Jesús también fue herido por alguien con quien anduvo en comunión. Y aún así, Él no dejó de amar, no dejó de perdonar, y sobre todo, no dejó de obedecer al Padre. Que ese sea también nuestro modelo. Aunque nos hieran, que no se apague la llama de la fe, ni el deseo de seguir sirviendo a Dios. Verso 15. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En este versículo, David clama a Dios con un lenguaje fuerte y directo. Pide que la muerte caiga repentinamente sobre sus enemigos, y que sean llevados vivos al Seol, el lugar de los muertos, un concepto muy presente en la cosmovisión hebrea del Antiguo Testamento. Esta no es solo una expresión de venganza, sino una súplica desesperada de justicia. David no habla aquí de cualquier tipo de enemigo, sino de personas malvadas cuyas acciones se han vuelto insostenibles, que llevan la maldad incluso a sus hogares, y a su forma de vivir. El dolor de la traición ha alcanzado su punto más alto. Este versículo también refleja una verdad espiritual profunda. Hay momentos donde el justo clama, no por venganza personal, sino por el restablecimiento del orden moral, que solo Dios puede ejecutar. La maldad en los hogares, el engaño, la hipocresía y la traición espiritual no son cosas que se puedan ocultar de Dios. David no busca tomar la justicia por sus propias manos, sino que entrega a sus enemigos al juicio divino. Esto lo coloca en una posición de humildad ante el juez justo. Cuando miramos este versículo a la luz del sacrificio de Jesús, notamos un contraste glorioso. Cristo también fue rodeado por hombres de maldad. Fue entregado, calumniado, juzgado injustamente y llevado al matadero, sin culpa. Sin embargo, Jesús no pidió que sus enemigos descendieran al Seol, sino que exclamó desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús reveló un camino más alto, el del amor, la intercesión y el perdón, incluso en medio de la traición más brutal. Este contraste no anula el clamor de David, sino que lo complementa. Mientras David representa la justicia anhelada, Jesús representa la justicia cumplida. David clama por destrucción porque ve el corazón endurecido de los malvados. Jesús, en cambio, muestra que incluso el corazón más endurecido puede encontrar redención si se arrepiente. El Evangelio es la esperanza de que, aunque alguien haya vivido en medio de maldad, todavía hay una puerta abierta a la vida eterna si se vuelve a Dios de todo corazón. Este verso nos enseña que hay momentos donde el alma necesita llorar, con fuerza, delante de Dios. No está mal expresar dolor, frustración, incluso, el deseo de que Dios actúe con poder frente a la injusticia. Lo importante es entregarlo a sus manos, y recordar que Jesús, el más justo de todos, abrió un nuevo camino, el del perdón, la paciencia y la confianza en la perfecta justicia de Dios, que nunca llega tarde. Verso 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Este versículo marca un cambio profundo en el tono emocional del Salmo. Después de expresar su angustia, su dolor por la traición, y de clamar justicia sobre sus enemigos, David vuelve su mirada hacia Dios con firmeza. Aquí encontramos un acto de fe pura. En medio del caos, la amenaza,
la traición y la incertidumbre, David no se desespera, sino que decide clamar a Dios, convencido de que Jehová le salvará. Este es un testimonio del carácter espiritual del rey David, un hombre profundamente humano, pero con una confianza anclada en el Señor. Jesús, durante su ministerio en la tierra, también fue traicionado, perseguido y malinterpretado. En Getsemaní, también clamó al Padre con lágrimas y angustia. Y fue precisamente ese clamor el que sostuvo su alma hasta la cruz. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos enseñó con su ejemplo a clamar, a depender del Padre, a buscar la voluntad divina aún en los momentos de mayor dolor. Cuando Jesús estaba en la cruz, su clamor más profundo fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue un reproche, sino la expresión más cruda del dolor humano, y al mismo tiempo, una oración de confianza. Porque, incluso en su agonía, Jesús seguía dirigiéndose a Dios como su Padre. Así, nos enseñó que el clamor no es señal de debilidad, sino de fe genuina. Nos mostró que la salvación no siempre es inmediata, ni visible, pero siempre es segura en manos del Señor. Finalmente, este verso nos recuerda que la salvación viene de Jehová. No es un esfuerzo humano, ni un logro propio. Es un regalo divino, fruto de la misericordia de Dios. Y en Jesús, esa salvación fue sellada para siempre. Clamar a Dios, entonces, es clamar al Salvador eterno, al que venció la muerte y al que sigue respondiendo oraciones. Es confiar, aunque todo parezca perdido, en que Él intervendrá a su tiempo y nos salvará con mano poderosa. Verso 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Jesús expresa que, durante su día a día, siempre está meditando y pensando en Dios. Así, nosotros también debemos meditar y pensar en Dios. Donde estemos, ya sea en nuestro trabajo o en la casa, siempre, en nuestro pensamiento, siempre debe estar Dios. Vivir la vida recta, huir del pecado, del mal, del chisme, de las habladurías, pues Dios siempre nos está mirando. No se nos olvide meditar en el Señor constantemente. No significa que hay que orar en una hora fija o determinada, 3 veces al día, pues nos volveríamos mecánicos, pero sí, todos los días de nuestra vida, sacar un tiempo, así sea 5 minutos, para agradecerle al Altísimo, al Señor Jehová, por todas sus bendiciones, y en donde sea, como sea, pensar en Él, meditar en Dios. Este verso nos enseña a que hay que meditar en Dios, para no caer ante las tentaciones, ni hacerlo desagradable delante de Dios. Este verso también refleja el corazón disciplinado y constante de David. No se trata de una oración ocasional, ni de un clamor en un momento de emergencia, sino de una vida en comunión continua con Dios. En la tradición hebrea, el día comenzaba al atardecer, por lo tanto, la secuencia, tarde, mañana y a mediodía, marca no solo una expresión poética, sino una forma de decir: todo el día estaré en oración. Esta insistencia revela el compromiso profundo de David con su relación con Dios, especialmente en tiempos de angustia. La triple mención de los momentos del día no solo habla de frecuencia, sino de persistencia. Es un llamado a no desmayar en la oración, a no dejar de clamar, aunque no veamos respuestas inmediatas. En cada parte del día, David derrama su alma delante del Señor, como alguien que sabe que su única esperanza está en lo alto. Su vida de oración era una fortaleza frente a la traición, el peligro y la ansiedad. Desde la óptica del Evangelio, este verso refleja algo que fue característico en la vida de Jesús: su comunión constante con el Padre. Jesús también oraba al amanecer, al atardecer, en la noche y hasta en la madrugada. En medio de multitudes, milagros y conflictos, Jesús nunca dejó de orar. Incluso antes de elegir a sus discípulos, pasó la noche entera en oración. Su ejemplo eleva el estándar de la oración, no como ritual, sino como necesidad del alma. Jesús nos enseñó a orar sin cesar, a clamar con fe, y a confiar en que el Padre siempre oye nuestra voz. El verso de David se cumple en la vida de todo creyente que, como el Maestro, hace de la oración su refugio y su arma. La oración persistente no cambia a Dios, sino que transforma nuestro corazón, fortalece nuestra fe, y abre la puerta para que el cielo intervenga en la tierra. Jesús mismo prometió: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Cuando David dice: Él oirá mi voz, no lo hace con duda, sino con convicción. Esa seguridad es la misma que tenemos hoy en Cristo. En Él, nuestra oración no se pierde, no rebota, no se olvida. En Él, tenemos entrada directa al trono de la gracia. El Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:26, y Jesús es nuestro intercesor eterno ante el Padre, Hebreos 7:25. Orar, entonces, es activar la fe,
es abrir la puerta para que el cielo actúe en nuestra historia. Verso 18. Él redimirá, en paz, mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Este verso refleja una profunda esperanza y confianza en la acción de Dios. David, quien estaba en medio de innumerables conflictos, traiciones y batallas, reconoce que la paz verdadera solo proviene de la intervención divina. La referencia a redimir su alma muestra la profunda necesidad de liberación que experimenta, no solo física sino también emocional y espiritual. Las guerras externas son un reflejo de la batalla interna que vive en su corazón, un sentimiento que nos es común a todos. La mención de, aunque contra mí haya muchos, refleja el aislamiento que David sentía, no solo por los enemigos externos, sino también por las traiciones internas, como la que sufrió de parte de su propio hijo Absalón. Esta guerra contra él no solo era física, sino que se extendía al ámbito emocional y social. A pesar de las traiciones y de las circunstancias adversas, David sabía que solo Dios podía redimir su alma, dándole paz en medio del caos. Jesús vino a redimir nuestras almas, no solo de las guerras físicas, sino de la mayor batalla de todas, la lucha contra el pecado y la muerte. La guerra contra él fue una constante durante su ministerio, desde las confrontaciones con los fariseos hasta la traición de Judas. Pero, como David, él sabía que la victoria definitiva no vendría por medios humanos, sino por la intervención directa de Dios, quien lo levantó de entre los muertos. Jesús, al igual que David, vivió la traición en carne propia, pero su redención fue aún mayor. Él redimió no solo su alma, sino la de toda la humanidad, enfrentando y venciendo la muerte a través de su sacrificio. La paz que David experimenta en su alma por la intervención divina se cumple plenamente en Jesús. A través de su sacrificio, tenemos acceso a esa paz que supera todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la reconciliación con Dios que Él nos ofrece. Así como David confiaba en que Dios redimiría su alma de las batallas físicas y emocionales, nosotros hoy confiamos en que la obra de Cristo redime nuestras almas de la mayor de las guerras, la lucha contra el pecado, la muerte y la condenación. Jesús no solo nos ofrece paz en medio de las dificultades, sino que, a través de su sacrificio, nos reconcilia con el Padre y nos da la paz eterna que proviene de Él. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte es la mayor redención que podemos experimentar. Verso 19. Dios oirá, y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Selah. Este verso presenta un contraste importante entre la justicia de Dios y la dureza de corazón de aquellos que se oponen a Él. David, que se encontraba en una situación de angustia por las traiciones y ataques que sufría, expresa su certeza de que Dios no permitirá que los malhechores queden impunes. Aunque el malhechor pueda parecer próspero o libre de consecuencias en un primer momento, David tiene la seguridad de que Dios escuchará el clamor de los justos y actuará en su debido tiempo. A lo largo del ministerio de Cristo, Jesús se encontró con personas que, a pesar de ser testigos de milagros y escuchar la verdad, se negaban a cambiar su corazón y seguirle. La dureza de corazón es un tema recurrente en los evangelios, y Jesús no dejó de advertir sobre las consecuencias de no arrepentirse. La mención de no temer a Dios también se refleja en la vida de aquellos que rechazaron a Jesús y continuaron viviendo en su pecado. Aunque Jesús vino a ofrecer perdón y salvación, muchos se mantuvieron en su incredulidad, enfrentándose a la dura realidad de que, al no temer a Dios ni escuchar su palabra, sufrirían las consecuencias eternas. La llamada de Jesús a la conversión no fue solo un llamado a un cambio superficial, sino a una transformación radical del corazón. Y aquellos que se mantienen en su dureza, como los fariseos y otros opositores, enfrentan el juicio de Dios. De manera significativa, el sacrificio de Jesús en la cruz se presenta como la respuesta a esta dureza de corazón. Cristo vino para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, esa gracia solo se recibe a través de la fe y del arrepentimiento genuino. Si bien Dios es justo y castigará a los malhechores, también es misericordioso y da oportunidades para el cambio. Jesús, al morir en la cruz, ofreció la redención para todos, pero aquellos que, como los enemigos de David y los opositores de Cristo, no se arrepienten, seguirán en su maldad. Este verso también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Si hay áreas en las que nos hemos endurecido o no tememos a Dios como deberíamos, es el momento de arrepentirnos y volvernos a Él, buscando su perdón y misericordia. Dios es justo, pero también está lleno de compasión, y nos da la oportunidad de cambiar antes de enfrentar las consecuencias de nuestros pecados. En la vida de Cristo, encontramos la llamada a la transformación, a vivir con un corazón arrepentido y dispuesto a seguirle. Verso 20. Extendió su mano contra los que estaban en paz consigo, rompió su pacto.
Este verso habla del enemigo, el diablo, quien extendió su mano contra los que vivían en paz. Con los pecados, el diablo violó el pacto, pues, no quiso someterse a la voluntad de Dios, en ningún momento del tiempo. Por esto, Dios lo desecha, y éste se vuelve enemigo de Dios, y enemigo de la humanidad. Este persiguió a Jesucristo, cuando predicó en la tierra su evangelio, y ahora, en estos días, nos persigue a nosotros. Pero estamos con Dios, y no sentimos esa persecución, pues el Altísimo está atento a consolarnos, a ayudarnos, a extender su mano para dar bendición y victoria. Si tenemos tribulaciones, accidentes, pérdidas, que causen amargura, vamos a la presencia de Dios, y Dios nos consolará. Dios poderoso, que el Señor Jesús nos dejó con estas oraciones, como guía para presentarnos ante Él, para saber cómo hablarle, cómo presentarnos, y qué decirle. Gloria a Dios. David se refiere a alguien que, a pesar de haber tenido una relación de paz y acuerdo con Él, ha actuado con malicia. La traición de este individuo no es solo un acto de deslealtad humana, sino también una violación de principios divinos. La paz que se había establecido entre ellos ahora se ve quebrantada por la acción de quien, aparentemente, buscaba el bienestar y la estabilidad, pero que en el fondo deseaba destruir la relación. Este verso también nos habla de la fragilidad de las relaciones humanas cuando no están basadas en la verdad y la justicia de Dios. El pecado de la traición puede surgir incluso en aquellos que parecen estar en paz. Esta paz exterior no garantiza la sinceridad o lealtad interior. En el caso de David, el dolor que siente no solo proviene de la pérdida de una relación, sino del hecho de que alguien en quien confiaba y que había sido cercano ahora actúa contra él. La traición de Judas, al igual que la traición que experimentó David, nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de basarlas en la justicia y el temor de Dios. Jesús, a pesar de haber sido traicionado, perdonó a aquellos que lo traicionaron, demostrando la profundidad de su amor y misericordia. Esta enseñanza nos llama a vivir con corazones sinceros y a mantener nuestras relaciones, tanto con Dios como con los demás, en integridad y fidelidad. Al igual que David, quien sufrió por la traición de quien había estado en paz con él, nosotros también podemos experimentar traiciones en nuestras vidas. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos muestra que, a pesar de ser traicionados, podemos perdonar y vivir con esperanza, sabiendo que Dios tiene el control y que, incluso, en medio del dolor, su plan de redención se lleva a cabo. Verso 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite. Más ellas son espadas desnudas. Este verso describe la doblez y falsedad de la persona a la que David se refiere. Por un lado, sus palabras son dulces, suaves y agradables, pero por otro lado, su corazón está lleno de maldad. Las palabras de esta persona son comparadas con manteca y aceite, que son suaves y agradables al tacto, pero estas palabras están destinadas a dañar, como flechas desenvainadas, listas para herir. En este contexto, David nos alerta sobre la falsedad de aquellos que hablan con dulzura, pero cuyo corazón está lleno de maldad. Este tipo de personas son peligrosas porque logran engañar a otros con su fachada de bondad. Sin embargo, la verdad eventualmente sale a la luz, y sus acciones desleales se revelan por su naturaleza destructiva. Este verso también se puede ver desde la perspectiva de la traición de Judas. Jesús, en su última cena, reconoció que uno de sus discípulos lo traicionaría. Judas, con palabras suaves y una apariencia de cercanía, fue el que entregó a Jesús a sus enemigos. Su acción fue como una flecha lanzada contra el corazón del Salvador, quien, a pesar de ser consciente de la maldad de Judas, le mostró misericordia y amor hasta el final. Este verso también nos enseña la importancia de discernir las intenciones detrás de las palabras. Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas que vienen con palabras suaves, pero cuyos frutos revelan su verdadera naturaleza. Debemos ser sabios y tener un corazón puro, de manera que podamos discernir entre la apariencia y la realidad. Verso 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Este verso es uno de los más consoladores del Salmo 55. David, en medio de su angustia por la traición y el sufrimiento, nos recuerda que debemos depositar nuestras cargas en Dios. El Señor es fiel para sustentar a aquellos que confían en Él, y no permitirá que el justo sea desamparado, incluso en medio de la adversidad. En la época de Israel, el pueblo vivía bajo muchas cargas, tanto externas como internas. Las tribus de Israel enfrentaban invasiones, opresión y constantes conflictos. David, como rey, conocía bien el peso de liderar y guiar a un pueblo tan atribulado. Sin embargo, a pesar de las pruebas, David aprendió a entregar sus cargas a Dios, quien le dio fuerza para seguir adelante.
Este verso también nos recuerda la importancia de confiar en Dios cuando enfrentamos dificultades. En lugar de llevar nuestras preocupaciones solas, debemos entregarlas a Él, quien tiene el poder de sostenernos y darnos la paz que necesitamos. Al confiar en Dios, experimentamos su fidelidad y su sustento, incluso en los momentos más oscuros. Desde la vida y sacrificio de Jesús, este verso se cumple de manera perfecta. Jesús cargó con nuestras cargas más pesadas, la carga del pecado y la muerte, y nos invitó a echar nuestras preocupaciones sobre Él. En la cruz, Jesús asumió el peso de todas nuestras cargas para que pudiéramos encontrar descanso en su presencia. Él es el sustento eterno que nunca nos abandona. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios. Aunque enfrentemos traiciones, adversidades o pruebas, siempre podemos confiar en que Dios nos sostendrá. Al igual que Jesús confió en el Padre, en su momento de agonía, nosotros también podemos confiar en su fidelidad y su provisión. Verso 23. Mas tú, oh Dios, los derribarás al pozo de destrucción, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. David expresa su confianza total en que Dios es quien, al final, traerá justicia a los malvados. Aquellos que han actuado con engaño y violencia serán derribados, y su destino será la destrucción. David, a pesar de sus sufrimientos, mantiene su fe en que Dios juzgará correctamente a los malhechores, y él, como justo, seguirá confiando en el Señor. Este verso también tiene un eco en el Nuevo Testamento, donde se nos recuerda que el juicio de Dios será justo y definitivo. Los que han hecho el mal no quedarán impunes, y la justicia divina será manifestada en su tiempo. Jesús, en su sacrificio, nos ofrece la posibilidad de escapar de ese juicio al creer en Él y aceptar su perdón, pero aquellos que rechazan su gracia enfrentan el juicio de Dios. David, en este verso, nos invita a confiar en la justicia de Dios. Aunque podamos ser víctimas de injusticias y engaños, debemos descansar en que Dios es el juez justo que traerá retribución a los malhechores. Al igual que Jesús, quienes confiamos en Dios sabemos que Él tiene el control y que su justicia prevalecerá, incluso cuando el mal parezca dominar. La promesa final de este verso es que, aunque los malvados sean derribados, el justo puede descansar en la confianza de que Dios es su protector y sustentador. Como creyentes, podemos confiar en que nuestra esperanza está en Él, y que, al final, su justicia será perfecta. En estos versos, Jesús, por medio de la boca del rey David, nos enseña a confiar en Dios en medio de la traición, el engaño y el sufrimiento. A través de su experiencia, vemos que el Señor es quien sostiene a los justos y trae justicia a los malvados. La traición y la maldad pueden prevalecer temporalmente, pero al final, Dios traerá la verdadera justicia. Nuestro llamado es confiar en Él, echar nuestras cargas sobre Él y permanecer firmes en nuestra fe. Cerremos esta enseñanza con una oración. Bendito Dios, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra, por tus promesas. Gracias, Señor, porque te asomaste y viste al mundo con ojos de misericordia, y hoy nos permites profundizar en tu palabra, buscar tu presencia y tu Santo Espíritu. Siempre vivimos dependiendo de tus promesas y tus milagros, nos alimentamos de ti, y cada vez que acude a nosotros la tristeza, nos presentamos delante de ti, y nos consuelas, y nos haces promesas maravillosas. A veces olvidamos tus promesas, tu misericordia, y que tu poder es infinito, pero en el corazón llevamos el consuelo, la alegría y el regocijo de haberte oído, de escuchar tus enseñanzas, y sabemos que nos miras y que nos escuchas. Ves todos los corazones que hoy están delante de tu presencia, y a todos nos bendecirás, a todos darás una bendición grande, y muchas bendiciones más, pues, promesa tuya es que, aquel que te busca de corazón, le estarás bendiciendo, y le estarás consolando. Gracias, por tu promesa y tu palabra. Eterno Dios, estamos en un mundo de muchas luchas, y de trampas del enemigo, y nos esforzamos por hacer tu voluntad, y luchamos. Ayúdanos a ganar la batalla, y danos la victoria. Te clamo, Señor, por todos los que te buscan, aún a través de la Internet o en la Biblia, que tu Espíritu Santo sea con ellos, que seas asistiéndoles, para que te busquen con corazón sincero, que se olviden de lo material, y se entreguen a ti, con fervor y amor. Extiende tu mano poderosa, y bendice a todos. También te pido que extiendas tu mano sanadora sobre las personas que están enfermas. Mira a todos los que están en silla de ruedas, mira las enfermedades de la mente, del cerebro, y las personas no pueden coordinar, no pueden razonar, no pueden hablar o movilizarse por esa enfermedad, y sufren, y sus seres queridos también sufren. Ten misericordia. Y corta toda maldición, Señor, corta toda brujería y hechicería, todas las maldiciones del diablo, y destruye esta obra del maligno.
liberta y sana a cada uno, rompe las cadenas, ataduras, destruye la obra del mal, haz milagros y señales, da gozo y alegría, quita toda enfermedad y dolencia de los cuerpos. Liberta, quita la duda, el temor, la incredulidad, y ayuda a que cada uno reciba de tu bendición, que cada uno sea libre y sano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que caiga toda obra del mal, que haya libertad, sanidad en los cuerpos, haya bendiciones, rompe las cadenas, quita ataduras y las trampas, destruye la obra del maligno, las piedras de tropiezo. Danos paz y gozo, en sobreabundancia. También ponemos delante de ti las peticiones y los anhelos del corazón, suple la necesidad, cumple las peticiones y los anhelos de los corazones, que cada uno disfrute una parte de ti, de tu Espíritu Santo, que desciendas con el poder del Espíritu Santo, desciende, limpia, y bautiza, y liberta a cada uno. Bautízanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Envía tu poder espiritual, los dones espirituales, manda fuego de lo alto, del cielo, rompe las cadenas, corta las ataduras. Haz milagros, y señales, y liberta a tu pueblo. Bendito tu nombre, para siempre, bendito el Señor, bendito tu nombre, poderoso Señor, gloria al Rey, por siempre. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, llévanos con bien, y bendice los hogares, protégenos del mal, y del peligro, de las acechanzas, y llévanos con tu bendición, la paz, y la prosperidad, pues sabemos que estarás dando bendiciones, y victorias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Vengo ante tu presencia con un corazón lleno de gratitud, y confianza. Gracias, Señor, por ser mi refugio, mi fortaleza y mi sustentador. Aunque las adversidades y las traiciones intenten hacernos tambalear, yo sé que tú estás a mi lado, sosteniéndome con tu mano firme y amorosa. Gracias por ser mi roca y mi esperanza en los momentos de angustia. Padre, en medio de las circunstancias difíciles, ayúdame a seguir confiando en ti. Que no se me olvide que tú eres el juez justo, y que aunque los malvados parezcan prosperar, su tiempo llegará. Te pido que me des sabiduría para discernir, paciencia para esperar, y valentía para caminar con fe, aun cuando el camino se vea incierto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Te agradezco por no dejarme caer en la desesperación, por sostenerme, por guiarme y por estar siempre presente en cada uno de mis días. Gracias, porque en ti puedo encontrar consuelo y esperanza, y sé que al final, tú serás mi victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este video. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Así, juntos, llevaremos su mensaje a más corazones. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos un comentario con tus preguntas o tus reflexiones. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo video, aquí en La Voz de la Biblia Reina Valera 1960. Hasta pronto.